Bienvenidos a un nuevo episodio de RJ Van Podcast. Estamos con Josué. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo están? A todas las personas que los escuchan, bienvenidos a este podcast. Estamos muy contentos de compartir un lunes más con ustedes. Espera, viene un avión. No sé si escuchan el avión la gente, pero bueno, está pasando un avión. Bueno, bienvenidos una vez más. Vamos a hablar de un tema muy profundo. Vamos a hablar de... el verdadero arrepentimiento. De lo que realmente uno debe sentir cuando hace cosas malas, ¿no? O sea, si hay un falso arrepentimiento. Claro. Es que hay falso todo. Hay falsas pestañas, hay falsas uñas, hay amigos falsos. Entonces, también ¿Y cómo se vería un arrepentimiento falso? Yo creo que un arrepentimiento falso te aferra a tu posición en cuanto a... Por ejemplo, se me venía a la mente cuando el rey Saúl cae, ¿no? Y él lo que le pide a Dios es no me quites del trono. Y él se aferró a su trono y por eso hizo tantas cosas. Pero cuando David falla, peca, él se hizo a un lado del trono y lo que le pide a Dios es no apartes de mí tu presencia, ¿no? Entonces ahí podemos contrastar el verdadero arrepentimiento. A veces vivimos enamorados de nuestra posición y de nuestra reputación y de lo que se pueda lograr, ¿no? Y en realidad debemos amar a Dios y el verdadero arrepentimiento tiene que ver con eso, con cuidar nuestra relación con Dios, más que cualquier otra cosa en la vida. Interesante, o sea, porque es como el falso arrepentimiento, o sea, no sé, o sea, trae consecuencias malas. Claro. Sobre todo, el falso arrepentimiento busca quedar bien, aunque por dentro estemos mal. Y no te importa realmente cuánto daño hayas hecho. Claro, es que el pecado es así, ¿no? Es súper egoísta, porque por placer, por un momento de diversión o por privilegios carnales humanos, uno no le importa la familia, no le importa, porque cuando uno peca, cuando uno hace algo malo, nuestra familia sufre, ¿no? Y también la otra persona con la que pecaste, creo, ¿no? Es que a veces pecas solo. Ah, Por ejemplo, te robas plata solo o haces cosas solo. Y puedes dañar. hipotecar el futuro de tuyo y obviamente de tu familia, porque el otro día veía un video de un hombre que le entrevistaban y le decían, ¿a dónde te gustaría volver o a qué persona te gustaría volver? Y él decía, yo perdí a mi papá a los 11 años y cuando mi papá murió, todo se acabó, porque primero no había dinero en la casa, tuvimos que pasar full necesidad, pero sobre todo no había quien me cuide, decía él, ¿no? Entonces, no sé cómo habrá muerto el papá, pero bueno, capaz no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero cuando nosotros faltamos a la verdad, a la honra y por lo tanto faltamos a nuestra familia, provocamos mucho daño, ¿no? ahora digamos que la persona no sabe que está teniendo un falso arrepentimiento. O sea, ¿cómo te das cuenta? ¿O tú crees que siempre uno sabe? No, porque engañoso y perverso es el corazón humano, ¿no? Ajá. Nosotros no sabemos nuestro corazón, pero creo que sí hay algunos principios a tener en cuenta. Yeah. Y claro, tú tienes algunos puntos, ¿no? Lo que consiste el verdadero arrepentimiento. Pero normalmente cuando una persona no se arrepiente de verdad, con un arrepentimiento genuino, vuelve a cometer los mismos errores. Trata de solucionar las cosas en sus fuerzas, pero al final termina repitiendo y haciendo cíclico el problema. O sea, un arrepentimiento genuino corta el patrón de repetimiento. Yo creo que sí. Cuando realmente vas y le pides a Dios, ¿no? Y expones tu caso y le dices, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Porque, por ejemplo, sí me ha pasado que a veces mi esposa se enoja por cosas que yo hago y es como que, ay, qué pena, ella ya no, pero no lo... Tratas a profundidad. Sí, o sea, y no me arrepiento, o sea, es como que, ay, bueno, fue un error, justifico el error. Y después tiene que pasar a veces 3, 4, 5 veces, pero siempre haces lo mismo. Y ahí es como que uno reacciona y dice, ay, no. Y ahí sí vas adelante. Me ha pasado, ¿no? A la quinta vez, ya, o sea, esta palabra no debo usar, o esta actitud no debo tener, ¿no? Y ahí sí voy y le digo, Dios, ayúdame, ten misericordia, porque eso está pasando. Y de repente pasa el tiempo y ya ha pasado, ¿no? Que mi esposa dice, oye, ya no haces eso que antes me daba coraje, ¿no? Y ahí te das cuenta, sí, o sea, cuando realmente reconocí mi error y le pedí perdón a Dios y que me ayude, el Señor lo cambió. Porque hay mucha gente que no cree en Dios. ¿Y tú crees que sí es posible, o sea, cambiar cosas sin Dios? O sea, porque hay gente, ¿no?, que busca un psicólogo, que busca la neurociencia, que busca cosas así como para ampararse en eso y no buscar a Dios, ¿no? O sea, porque hay gente que tal vez vive bien, aparentemente, no sin Dios. ¿Es posible cambiar sin Dios? Yo creo que sí, porque, o sea, si vamos al origen, ¿no? o al
a la esencia de todo. El Señor vino a salvarnos del infierno, ¿no? Él vino a salvarnos, Él quiere tener una eternidad con nosotros, ¿no? Y yo creo que hay una diferencia entre salvación y una vida abundante. Entonces hay mucha gente que es salva, pero no tiene la vida abundante que Dios nos da. Entonces, por ejemplo, yo he conocido gente, conozco un ateo cercano, que en algún momento dijo, voy a dejar de fumar y dejó de fumar. Voy a dejar de tomar y voy a dejar de tomar. Voy a respetar a la gente y empezó a respetar a la gente. Y como todos, porque yo conozco también cristianos muy buenos que tienen una comunión con Dios, pero tal vez su carácter sigue fallando. O sea, no me parece que tener una vida plena, abundante, exitosa, sea el resultado netamente de caminar con Dios. Porque he conocido gente que es salva y que vive mal. O sea, no estudia la palabra, como hablábamos en el capítulo anterior. No es una persona que ha madurado y se pierde de muchas bendiciones que Dios tiene, ¿no? Pero sí tenemos una gran ventaja cuando le pedimos ayuda a Dios, cuando descansamos en Él, porque el Señor cubre aún nuestros errores más sencillos, más pequeños. Y yo creo que también te toma menos tiempo cambiar cuando Dios hace el milagro en tu interior, ¿no? Claro. Lo que hablaba el otro día el pastor, ¿no? No pude estar en la prédica porque justo estábamos con mi esposa en primera fila esperando la prédica y vibró el de los niños. Era de mi sobrina, de Gia, y tuve que salir corriendo a verle para que mi hermana no se pierda la prédica, ¿no? Luego me tocó escuchar en YouTube y él hablaba acerca de ser transformados. Y él decía, ¿no? O sea, hay cristianos que no han sido transformados, que no han conocido a Dios. Y capaz son salvos, porque capaz hicieron la oración, reconocen al Señor Jesús como su Señor y Salvador, pero no le han dado a Dios como la autoridad en cada área de su vida. Y se pierden de muchas cosas, es triste. Cuando Dios tiene la autoridad en cada área de tu vida, ocurre esta transformación, porque Él también trae un arrepentimiento genuino, ¿no? Claro. O sea, pienso que la obra del arrepentimiento que Dios pone es a través del Espíritu Santo, como esa convicción de tú haber fallado. Y es como, o sea, reconocer que tú fallaste sin excusas. Claro. O sea, como que, no, yo hice esto porque tú hiciste, o yo hice esto porque me sentía solo. Es como, pienso que un arrepentimiento genuino es decir, o sea, soy malo. Hice esto porque soy egoísta, soy orgulloso, o reconocerlo sin buscar justificarte, ¿no? Claro. Es como el verdadero arrepentimiento. Y claro, porque la palabra de Dios dice que que el enemigo anda como un rugiente, ¿no? Buscando a quién devorar. Y yo creo que tú conoces mucha gente, ¿no? A lo largo de tu liderazgo dentro de la iglesia cristiana, que no se ha arrepentido. O a veces también nosotros mismos, ¿no? Que no nos hemos arrepentido en ciertas áreas y como damos concesiones. Sí, a veces creemos que el arrepentimiento es cuando hiciste algo catastrófico, o sea, te acostaste con otra persona que no es tu pareja, tuviste relaciones sexuales antes de casarte, robaste un banco, o sea, cosas así, pero pienso que el arrepentimiento se aplica en todas las áreas de tu vida, ¿no? Claro. Hay cosas tan sencillas como tratarle mal a tu pareja, como no decirle la verdad a tus papás, o sea, siempre llevar una vida como de apariencias, o sea, tratar como de siempre estar bien para que te pongan a servir. O sea, y pienso que la relación con Dios te da esa convicción de tú estás haciendo algo y a mí me ha pasado que a veces el Espíritu Santo dice, no hables así. O sea, y eso como que no hables así es como un llamado de atención a decir, perdóname, o sea, porque tienes razón. He estado hablando así muchos años de mi vida y por eso estoy enferma, porque siempre me he quejado, digamos, ¿no? Entonces, claro, cuando el Espíritu Santo te habla y te dice algo específico, Él también trae como ese arrepentimiento, ¿no? Para que tú caigas en cuenta que tú dices, es verdad, es mi error, es mi culpa, y no te justificas, sino que lo reconoces y luego le dices a Dios, ayúdame, o sea, sácame del bache. Claro. Y a medida que vas conociéndole a Dios a través del Espíritu Santo, es más detallista, ¿no? Porque a veces también me ha pasado que Él me habla y dice, de gana dijiste eso. O tal vez lo que dijiste le pudo haber hecho sentir mal a esa persona, ¿no? No tengo la certeza capaz, pero sí tengo la convicción de que yo tengo que mejorar. Capaz la gente con la que me relaciono es muy madura y no se ofende fácilmente, pero no debo como permitirme ser así, ¿no? Y hablar esas cosas, porque ¿no? después estar con gente que no es tan madura, ¿no? Y se puede Claro. resentir. Pero es lindo tener al Espíritu Santo dentro de ti, que te guía, ¿no? Y que te da esa convicción en el momento en que a veces tú haces algo malo. O sea, eso es la sensación más linda porque siempre estás mejorando, o sea, siempre estás transformando tu forma de pensar y de ser. Y creo que llegar a ese punto es solamente esa disposición, ¿no? No creo que tienes que ser el súper espiritual para escuchar a Dios así tan cerca. Simplemente es estar dispuesto. Así Sea es. dispuesto porque hablábamos del episodio anterior de aprender a escuchar, ¿no? Y yo creo que es aprender a escuchar la convicción que el Espíritu Santo te da en tu interior de decir, no lo hagas, no hables, no vayas, no digas, o pide perdón, o mejor dile que lo contrario, o sea, y esa es una gran ayuda. O sea, yo pienso que el Espíritu Santo es como
la mejor ayuda que tenemos para ser mejores y tener esa vida abundante que tú hablabas, ¿no? Claro. Todos nosotros tenemos como puntos ciegos de nuestras vidas, ¿no? Cosas que no nos damos cuenta. Y que el Espíritu Santo siempre está atenta, porque Él quiere que seamos luz. Y normalmente la luz tiene que brillar en la oscuridad. A veces hay jóvenes que me dicen, no, es que yo no quisiera trabajar aquí, porque aquí hay mucho pecado, muchas cosas, ¿no? Y es allí precisamente donde el Espíritu Santo te quiere O sea, ayudar a alumbrar, ¿no? Porque también hay gente dentro de la iglesia que uno sabe, porque, o sea, hay secretos a voces, ¿no? Hay gente dentro de la iglesia que miente, que estafa, que vive una vida inmoral, que a veces tiene 2 familias o cosas así, ¿no? Y uno piensa, qué pena, ¿no? Porque está viniendo a la iglesia, pero no hay un arrepentimiento genuino. O sea, se permite vivir así. ¿Cómo podrán hacerlo, no? Porque a veces uno se siente mal por cosas tan sencillas, pero yo sí pienso que el arrepentimiento es una práctica que debemos tener. La pastora Katy siempre decía que nosotros, el arrepentimiento es como ir al gimnasio, como desayunar, ¿no? Es de lo que debemos ir delante de Dios y pedirle a Dios que nos muestre, porque hay cosas, puntos ciegos, ¿no? Le decimos, Señor, muéstrame, como decía el rey David, ¿no? Si hay algo perverso, algo inmoral, algo que se ha estado metiendo en mi mente, en mi cabeza, ¿no? Me encanta, por ejemplo, cuando el Señor les habla a las iglesias en Apocalipsis, ¿no? Y les dice cosas. Por ejemplo, cuando habla del primer amor, ¿no? Que ustedes son una iglesia excelente, que trabajan en esto y ayudan en esto y son serviciales y son un ejemplo y todo, pero han descuidado el primer amor, ¿no? Y eso también tiene que ver con un arrepentimiento genuino, profundo, decir, Señor, yo no quiero quedar bien por acá, pero quedar mal contigo. es interesante esto que también decíamos hace un momento, que el que no se arrepiente repite el patrón, ¿no? Y lo va repitiendo muchas veces y va dañándose a sí mismo y también Claro. dañando a otras personas, ¿no? Ahora, esta persona, o sea, ¿tú crees que su corazón se endurezca a tal punto de que ya no hay vuelta atrás? ¿O crees que sí tenga esperanza? Porque lo que tú dices es cierto, o sea, si hacemos del arrepentimiento una práctica, pero hay gente que hace del falso arrepentimiento una práctica Wow, claro. y vive así, o sea, como engañada toda su vida, ¿no? Y ya no escucha consejos, o sea, ya no escucha como, o sea, piensa en su mente, ya sé lo que me van a decir, ya sé incluso lo que tengo que hacer después de haber pecado, porque me descubrieron, o sea, porque a veces también el falso arrepentimiento es solo porque te descubren, no porque hay una convicción en tu interior. Pero yo Muy bien, digo, Sari, muy bien. pero yo digo que tiene esperanza todavía, o sea, Ok. porque llega un punto que en Romanos dicen, ¿no? Que Dios los abandonó a su manera de pensar y que tienen el entendimiento oscurecido completamente. Entonces yo digo, a eso puede llegar una persona que practica el falso arrepentimiento. Claro. Es que estábamos en el seminario con el Jared Speaker, ¿no? Y cuando estaba predicando a la esposa, él le decía, muy bien, Adelis, vamos, Adelis, sí, Adelis. Y es interesante porque hay gente que dentro de la iglesia no ha conocido a Dios. Hay gente que capaz dentro de la iglesia una necesidad fue suplida. Por ejemplo, muchas personas que no recibieron nunca amor y que dentro de la iglesia encontró amor. Alguien que le dijo, te ves bien, me caes bien, te quiero mucho, eres bienvenido aquí. Y eso les llenó. Pero no han llenado la sed de su alma, ¿no? Porque yo pienso que cuando tú tienes una comunión con Dios, Él te muestra. Dios nunca te deja estar tranquilo. Él es un padre amoroso que ama. Yo le amo tanto a mi hijo que no le dejo pasar una, ¿no? Y cada vez que le hace algo mal, yo le estoy corrigiendo, y así dice, pero papá, me hablas por todo y cosas así, ¿no? Pero es el amor, ¿no? Que hay detrás. Y yo creo que Dios siempre nos está hablando. Pero cómo es perverso el corazón, ¿no? Que se engaña a uno mismo y que quiere vivir a veces en mentira, en engaño. Capaz de estar más atentos a lo que Dios está hablando, ¿no? Sí. También ser más introspectivo contigo mismo, ¿no? O sea, porque la introspección es personal. Ya redundé. Identificar el patrón. Ajá. O sea, si ya llevas mucho tiempo haciendo lo mismo y cayendo en el mismo bucle, o sea, date cuenta, amiga. Amiga, date cuenta, o sea. Que Dios nos dé como esa gracia para poder como identificar cosas que no hemos podido cambiar porque no nos hemos arrepentido. O sea, hay cosas que tú dices, ¿por qué no cambio? Si ya he orado, si ya le he pedido a Dios, si ya he ido a terapia, ya he estado con psicólogo y no cambio, porque no hay un arrepentimiento genuino. Claro. O sea, y si no te arrepientes de verdad de tu maldad, de tu orgullo, de tu egoísmo, de tu pecado, no vas a cambiar nunca. Claro. Ahora nos pasó algo chistoso, muy personal, que fuimos de viaje contigo, ¿no? Y el Diego decía que yo le trataba bien al Diego porque Jesús estaba presente.
Entonces yo me quedé pensando en eso y yo le dije, Dios, ¿qué tan cierto es? O sea, ¿qué tan cierto es esto? Pero él te decía Porque de broma eso. sí, 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 claro, pero yo lo tomé como para analizarme, Te porque ofendiste, así. yo en mi interior dije, capaz tiene algo de verdad, o sea, Mm. capaz, ¿no? Y me puse a orar. Y le pedí a Dios que me ayude, o sea, que a darme cuenta. Y justo cuando ya llegamos y te dejamos en la casa y fuimos, Zoe estaba dormida y estaba cansadísima del viaje y Diego me dice, te cambio las sábanas. Le digo, dale, pero rapidito, porque ya no, ya está cansada. Entonces Zoe se intentó despertar y yo la estaba moviendo y él estaba cambiando las sábanas y se demoró un poquito y luego decía, esta sábana, ¿cuál te pongo? Y yo le digo la de arriba y él coge y señala la de abajo, porque a él le gusta esa sábana de abajo, pero yo quería que ponga la otra y me preguntó, ¿para qué me pregunta? Y yo respondo, le digo, la de arriba te estoy diciendo. Y de ahí me di cuenta y él dijo, es que ya no está el Josué, ¿verdad? Y claro que él me está diciendo por molestar, ¿no? Pero yo cerré mis ojos y le dije a Dios, no quiero ser así. O sea, no quiero que él tenga ese concepto de mí, aunque sea en broma. O Mm. sea, yo quiero realmente siempre tratarle bien, esté o no esté nadie, ayúdame. O sea, y de Ujú. verdad me puse a orar como muy genuinamente y le dije a Dios, si yo he sido así, perdóname y Ujú. ayúdame a cambiar. Entonces, después de eso sentí paz en mi corazón y fue como que ya, se me bajó todo el Mm. cansancio y pude tener paz y como reaccionar bien el resto de la noche. Entonces yo digo, sí necesitas como examinarte a ti mismo, ¿no? A veces Ujú. hay cosas que te dicen de broma, sí, pero si esa broma te suena un poco en la cabeza, creo que Claro, Dios te puede guiar a toda la verdad, ¿no? claro. Por ejemplo, una de las luchas que yo he tenido, no, no debemos ser muy honestos aquí, ¿verdad? No, no, no. Una de las luchas que yo he tenido es porque mi lenguaje de amores son las palabras de afirmación y el contacto físico, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen palabras que me duelen, que no me gustan, como que la tentación era a resentirme y ser muy rápido para resentirme. Y el resentimiento es un veneno que se toma uno, ¿no? Ujú, te Y, amarga. y esperando que le haga daño a otro. Y yo tuve que ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname porque he sido resentido, porque le he dado mucho peso, mucho valor a las palabras incorrectas y no a las palabras correctas, a las que vienen de Él. Y eso te da libertad, o sea, sientes el poder sobrenatural de Dios trabajando dentro de ti cuando expones esas circunstancias. Lamentablemente muchas veces nuestra naturaleza humana quiere esconder en lugar de... Y las heridas no se curan cuando están tapadas. Se pudre. Y huelen mal, y es un aroma que la gente la detecta y capaz nosotros no. Ujú. Que Dios lo detecta y Dios quiere ir cambiando. Y Dios es tan paciente con nosotros, ¿no? Nos da mucha piola. Sí, pero siempre nos está hablando. Sí. Y también yo pienso que sí, a veces hay personas que han practicado un falso arrepentimiento sin darse cuenta, o sea, por un patrón de defensa, ¿no? De no quererse sentir tan, no sé, tan mal, Ujú. o chiquitos o indefensos, ¿no? Yo creo que Dios nos ama tanto que Él de verdad va a llegar a un punto donde realmente nos confronte con nuestra verdad, ¿no? Y podamos ser libres y que realmente podamos tener el corazón abierto a decir, si Dios me está confrontando es porque me ama, ¿no? Y Él usa a veces su propia palabra cuando la leemos en privado, cuando oramos, o a veces usa a personas para confrontarnos, ¿no? Y que siempre sepamos que es Dios amándonos, o sea, Ujú. porque cuando alguien te educa, o sea, te corrige, es alguien que te ama más Así que alguien es. que te deja pasar todas las cosas, Así ¿no? es. O sea, porque la confrontación demanda mucho amor. Sí, es algo que a veces nos cuesta aprender. A mí me ha costado aprender. Que cuando te llaman a hablar y cuando te dicen, es porque te quieren. O sea, nadie que tiene una comunión con Dios y tiene el valor para llamarte te odia. Y uno a veces lo toma como un enemigo. Es que Ujú. me tiene envidia, es que no sabe, es que le caigo mal y cosas así. Y son mentiras del diablo. O sea, Y también es como que a ti qué te importa, pastor. a veces somos tan orgullosos que no queremos que nadie se meta en nuestras vidas. Y yo quisiera ser humilde, ser tan humilde para pedirle a mi pastor, métete en mi vida, dime lo que estoy mal, porque yo muchas veces he sido orgulloso, resentido, y cuando me he dicho algo me he puesto a la defensiva. Y eso ha generado que tal vez mis líderes digan, no, ya no me voy a meter en su vida, ya no le voy a decir nada. Y Dios usa mucho a los pastores porque ellos Ujú, tienen una visión más periférica, más amplia ujú. de la vida, ¿no? Y a veces te pueden decir cosas que tú no estás dándote cuenta. Entonces, por eso Dios ha puesto pastores y líderes dentro de la iglesia y resentirte con ellos es lo peor. O sea, pensar Ujú. que están siendo egoístas, que te tienen envidia, que no, es O lo que no peor. te entienden tal vez. Ajá, y tal vez, o sea,
te ha tocado casos y casos, ¿no? Pero alguien que realmente ama a Dios, un pastor que ama a Dios, siempre va a aconsejarte desde la Biblia y desde el amor de Dios, ¿no? Nunca va para humillarte o avergonzarte. Y primero que Dios nos ayuda a nosotros a pastorear de esa manera, ¿no? A tener siempre el amor. Y también si tú eres una ovejita, un discípulo, una persona que asiste, confía, porque al final, si tus pastores se equivocan, Dios los va a tomar cuenta a ellos, ¿no? Pero el Señor siempre nos va a confrontar muchas veces a través de nuestros líderes, ¿no? Y resentirte con ellos es perder Claro. terreno. Uh-huh. Siempre decimos en la iglesia, con mis amigos, con mis discípulos, el que se enoja pierde. Y normalmente yo he sido muy orgulloso y a veces me he resentido, me he enojado, ¿no? Y qué lindo aprender eso, ¿no? Aprender que debo tener un corazón sano. A veces cuando nos enviamos reír o cosas y uno puede decir, es una indirecta. Es que le caigo mal. Qué confianzudo y cosas así, ¿no? Pero uno tiene que aprender a ser sencillo, a ser humilde, a reírse, a tomar las cosas de la mejor manera, a decidir ver las cosas con la óptica correcta, ¿no? Y normalmente cuando eres resentido tiendes a identificar ciertas personas que también son resentidas, ¿no? Y te da pena porque dices, qué feo que es estar en esa situación y querer salir. Qué bueno cuando te arrepientes de eso y puedes ser libre, ¿no? O sea, que puedes como darte cuenta de eso y decirle, Dios, no quiero ser así. O sea, realmente siento que está mal, perdóname y cámbiame. Y cuando tú experimentas el poder de Dios que te perdona, que te libera y que te cambia, es un peso menos en la vida y es como mucho más fácil ayudar a otros, ¿no? Claro. A salir del bache. El arrepentimiento profundo es una cosa que debemos practicar todo el tiempo. Claro. Y no dejarnos engañar por el falso arrepentimiento que solamente es como pasar vergüenza un rato, hacer la disciplina que me pongan y luego seguir en lo mismo. No, sino un arrepentimiento genuino que realmente produce un cambio de dirección, que dijo, esto me dañó a otros, nunca más quiero volver a hacerlo, Señor, cámbiame, ayúdame, y que realmente ese arrepentimiento profundo nos transforme en personas nuevas, ¿no? Así es. En todas las áreas, aún nuestro cerebro va a rebobinar la cinta y decir, eso ya no vamos a hacer nunca más. Y esa es la vida espiritual que uno debe tener, ¿no? Y el anhelo genuino de cada cristiano de arrepentirme genuinamente y no andar pensando que tengo un arrepentimiento cuando en realidad sigo en el mismo patrón de conducta, ¿no? Y normalmente cuando te arrepientes buscas cambiar. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que cuando identifico algún área en la que estoy luchando, yo busco, bueno, a pesar de que uno lee la Biblia a diario, busco como un devocional dentro de la aplicación que tiene que ver con eso. Y es interesante porque cuando tú lees la palabra o estudias un devocional desde perspectivas de otras personas que tienen una revelación de esa palabra, te das cuenta que el problema es más grave de lo que tú piensas, ¿no? Y Dios te empieza a hablar y hablar y hablar y de ley te empieza a cambiar en lo profundo, en el interior, ¿no? Porque la palabra llega hasta la médula del hueso, o sea, penetra todo nuestro corazón y tiene el poder de parte de Dios para transformarnos. Es lo que dice Romanos 12:2, ¿no? Que la palabra tiene el poder de renovar nuestra mente. Entonces, cosas que tú antes estabas programado para hacer es como cambiar el chip. Wow. O sea, tú estabas como siempre, digamos, ¿no? La queja, te arrepientes profundamente y dices, nunca más la queja. Y empiezas a ser agradecido, entonces tu cerebro se empieza a renovar. Y eso es chévere en Dios, que Él hace todo nuevo. O sea, claro, porque el que no tiene a Dios hace un esfuerzo increíble y dice nada. Y claro, se enorgullece porque capaz en sus fuerzas pudo hacer algo. Pero el que tiene a Dios y tiene la palabra es transformado y es una persona nueva. O sea, es una maravilla increíble la presencia de Dios en nuestras vidas cuando hay arrepentimiento, ¿no? Sí, esperamos que este tema te haya gustado, que podamos tener esta práctica profunda de arrepentirnos genuinamente con todo el corazón delante de Dios y a veces delante de las personas, ¿no? Así es. Pedir perdón y experimentar cómo la gracia de Dios cubre tus faltas y te eleva a un nivel nuevo de hacer las cosas completamente diferentes. Así es. En paz y en victoria, y ninguna condenación, ninguna culpabilidad hay para los hijos de Dios. Arrepentirse es dejar de tener el control de nosotros y dejárselo el control a Dios. Dejar que Él controle nuestras emociones, sentimientos, pasiones, sobre todo nuestras motivaciones. Exacto. Y ser personas más lindas, más chéveres, que Él tome el control de nuestro carácter, de todo lo que somos. Creo que un buen tema para hablar en otro podcast sería el resentimiento, ¿verdad? Claro que sí, lo dejamos para la próxima. Nos vemos.